Hola, buenos días. Buenos días, espero que todos me estén escuchando de manera correcta. Vamos a empezar el webinar internacional de gestión empresarial de huella de carbono. Este webinar está organizado por nosotros, AENOR, que es una entidad global de evaluación de la conformidad. También participa PROMPERÚ, que es una entidad del Estado, y Ecoamet, que es una consultora encargada de servicios de cambio climático en general. Queríamos agradecerles su participación, su inscripción, su asistencia a todos los que están ahora como asistentes, además de que este webinar es a nivel LATAM, a nivel internacional. Tenemos participantes tanto de Perú y demás países como Ecuador, México, España, Chile, entre otros. Ahora mismo vamos a empezar con una bienvenida de Jorge Barrientos, que él es biólogo especializado en indicadores de impacto ambiental, es especialista del Departamento de Comercio Sostenible en PROMPERÚ, brindando asistencia técnica en ecoeficiencia, huellas ambientales, economía circular en empresas exportadoras y con potencial exportador. Entonces, Jorge, buen día. Si puedes compartirme tu presentación para poder proyectarla, por favor. No, ¿qué tal, Cintia? Buenos días. Ahorita es primero agradecerles a todos, agradecer a AENOR, que es la Asociación Española de Normalización y Certificación, a Ecoamet, ¿no? También esta empresa evaluadora de cambio climático y impactos ambientales. Bueno, también a la institución que yo pertenezco, que es PROMPERÚ, que es la agencia de promoción de tanto del comercio exterior como del turismo para el Perú, ¿no? Y creemos que esta sinergia que se ha dado es muy importante que las empresas puedan conocer la importancia de una adecuada gestión empresarial de lo que es la huella de carbono, como esta huella puede repercutir de manera positiva en los negocios, como incluso la huella de carbono puede llegar a cerrar, a concretar negocios, y sobre todo bajo estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, creo que es una manera de que veamos la sostenibilidad como un pilar esencial en todos los negocios, ¿no? Entonces, agradecerles a todos los asistentes. Cintia, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Jorge, por la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes. Vamos a empezar con la presentación de Jorge Magro. Jorge es gerente de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en AENOR. Él está con sede en Madrid, en la oficina principal. Él es ingeniero forestal con máster en gestión ambiental. Además, es responsable del desarrollo de nuevos productos de certificación en los ámbitos de economía circular, cambio climático, eficiencia energética, forestal y gestión minera sostenible, así como gestión de emergencia, sostenibilidad y de eventos, ¿no? Además, también es auditor calificado en diversos sistemas de gestión como calidad, medio ambiente, forestal, jefe en emisiones de gases de efecto invernadero, y ha participado en más de 800 auditorías de verificación en diversos países, desde España, México, Perú, Costa Rica, Brasil, Ecuador, entre otros países. Buen día, Jorge. Si puedes compartirme, por favor, José, tu presentación para poder transmitirla a los asistentes. Bueno, buenos días. Lo tengo aquí, efectivamente. Eso es. Cintia, muchas gracias por la presentación. ¿Se ve bien y se me oye también bien? Así es. Perfecto. Ya la vemos. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia. Mi interés es hoy, durante esta media hora aproximadamente, dar un barrido sobre las tendencias mundiales que hay ahora mismo en materia de sostenibilidad, pero centrándonos básicamente
en uno de los ámbitos que tiene ahora mayor recorrido, que es el ámbito del cambio climático, ¿no? Donde hablaremos también, evidentemente, como parte del cambio climático, de las dos variables, de la gestión del carbono y de la propia energía. Para eso ocuparé unos primeros minutos hablando de, bueno, cosas que yo creo que todos, para todo el aforo que tenemos hoy, son conocedores, los conceptos e implicaciones y fundamentalmente qué tendencias hay actuales en materia de sostenibilidad a nivel mundial. Luego continuaré hablando del por qué es necesaria la acción empresarial en materia de cambio climático, qué motivaciones hay a nivel de empresas. Una vez que tengamos claro este tipo de motivaciones, continuaré hablando de cómo iniciar ese camino y hablaré finalmente de dos cuestiones. Lo que es el concepto de verificación y qué implicación tiene, que realmente es el papel que ejercemos nosotros como entidad de evaluación de la conformidad, el de verificación independiente, y qué experiencias para que puedan ustedes ver casos concretos que pueden aportar un poco de interés, ¿no? y de luz, que también serán complementadas con la intervención posterior. Bueno, básicamente dos cuestiones referentes a nuestra organización. En AENOR lo que pretendemos es ayudar, apoyar a las organizaciones en esa relación de confianza, ¿no? Con los grupos de interés, con los ciudadanos, con los proveedores, con los empleados, con la sociedad en general, ¿no? De tal modo que mostremos realmente los logros, las acciones que acometen las distintas organizaciones. Una de nuestras características es las acreditaciones que disponemos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien vela por el buen hacer por nuestra parte, ¿no? Ya sean las entidades nacionales correspondientes de acreditación o ya sean entidades internacionales como en el caso de Cambio Climático y Naciones Unidas, que es quien nos autoriza para poder hacer ese tipo de actuaciones, ¿no? El tener una visión global a nivel mundial en nuestras actividades, en los distintos países que hacemos y donde físicamente además tenemos oficina, nos permite tener una idea clara de por dónde están yendo las cuestiones, ¿no? Y una de las características también básicas es que muchas veces esas tendencias que emanan de algunos de los países se trasladan rápidamente a otros países, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que lleva liderando el tema de cambio climático desde hace mucho tiempo y cómo estas cuestiones rápidamente se están yendo a otros países en los compromisos que están asumiendo, como veremos a continuación, ¿no? Bueno, sin más dilación, entramos en este primer capítulo y recordamos un poco cuál es el concepto de sostenibilidad, ¿no? Aquel desarrollo sostenible como aquel desarrollo que asegura necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ¿no? Esto es algo básico que luego queda, digamos, reflejado como común denominador en todas las materias que vamos a comentar en temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que aporta la sostenibilidad? Pues realmente es un conjunto de valores, ¿no? Que caracteriza a una organización o a un producto. Una organización que reduce emisiones o un producto que calcula su huella de carbono en su ciclo de vida y que lo reporta para mejorarlo en evaluaciones posteriores, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual, al final, la sostenibilidad no deja de ser un conjunto de valores que aprecia pues las terceras partes, ya sean los ciudadanos, la sociedad en general o una empresa en particular que es cliente nuestro, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, hablamos de los tres grandes ejes y esto también es fundamental, ¿no? Los tres grandes ejes que tienen que ver con los ejes que caracterizan la sostenibilidad. Por un lado, el medio ambiente, por otro lado, el ámbito social y por otro lado, el ámbito económico. No hay que olvidar que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad hay organizaciones que todavía no entienden que tiene que conllevar estas tres características para hablar de forma global, que si no, en otras circunstancias estaríamos hablando de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad social o económica. ¿Qué implicaciones tiene la sostenibilidad? Bueno, pues para nosotros tiene una doble dimensión y esto lo vamos a trasladar rápidamente en la parte de cambio climático. Tiene un ámbito, una dimensión a nivel de la organización y tiene una dimensión complementaria a nivel de producto.
Cuando hablamos de una dimensión a nivel de la organización, tiene que ver con la estrategia, ¿no? La estrategia que emprende la empresa, la organización, en materia, por ejemplo, de cambio climático. Y esto tiene que ver con sus inputs. ¿Qué inputs tiene? Pues los grupos de inversores o los grupos de interés que están mirando como un gran hermano cuál es el comportamiento en materia de cambio climático por parte de la organización, ¿no? Y esto luego se traslada a toda su cadena de valor, ¿no? Porque, como veremos después, las grandes compañías quieren que todos sus proveedores también estén implicados en esto. Esta sería como la primera dimensión, ¿no? La dimensión organizacional. Pero la dimensión que complementa esta dimensión organizacional es la dimensión a nivel de los productos, donde los productos se diferencian con una característica de sostenibilidad, por ejemplo, la huella de carbono, como veremos después, porque sus clientes, sus consumidores lo van a apreciar, ¿no? Y tenemos ahí ejemplos, algunos ejemplos que estamos mostrando, pues el tema de CO2 es un caso claro, o alguna otra característica, ¿no? Por ejemplo, una botella que incluye materia prima de origen reciclado en cuanto al plástico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sería otro de los casos, ¿no? A nivel de productos, segunda dimensión de la sostenibilidad. ¿Y cómo están afrontando esto las organizaciones? Bueno, pues, ¿qué percibimos nosotros? En el mundo de la certificación, históricamente, la norma 14001 era la norma de referencia, eso no deja de ser así. Es la norma básica de gestión sobre la cual pivota el resto de la gestión ambiental de la propia organización, pero las organizaciones han querido ir apostando por elementos diferenciales muy concretos y eso es, por ejemplo, el aspecto que vamos a tratar hoy en detalle, como es el CO2, ¿no? El contenido en CO2 a lo largo del ciclo de vida de un producto o el CO2 que emite una organización como consecuencia de sus actividades o el contenido, como he comentado antes, de reciclado que incluye una materia prima de origen plástica, ¿no? Bueno, pues esto es importante. Los requerimientos de las partes interesadas hacen que las empresas vayan complementando su gestión ambiental, digamos, transversal, global, con una 14001, con una gestión ambiental particularizada en acciones concretas, ¿no? Como hemos hablado del tema de huella de carbono, que hoy lo tratamos con un poquito más de detalle. Y eso es lo que quiero mostrar con esta slide, ¿no? Esto es un cliente nuestro, cliente importante, la Empresa Nacional de Celulosa, donde podemos ver que partió de certificaciones, por llamarlas de alguna manera, generalistas, con una orientación sobre todo entre empresas, B2B, certificando la calidad con la ISO 9000, la 14001, los sistemas de gestión ambiental, pasaron a unas certificaciones más especializadas propias de su sector, como fue la gestión forestal sostenible en los modelos FSC o en los modelos PEF, o de certificación de cadena de custodia, y ahora, en los años 2020-2018, han apostado ya por certificaciones especializadas transversales, como es el tema de residuo cero o el tema de huella de carbono que nos ocupa hoy, ¿no? Esto es un poquito la evolución. Y esa evolución, sobre todo, orientada a una comunicación a la sociedad, ¿no? Al consumidor, una comunicación B2C. No hay que olvidar, como tendencia global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la gran referencia que tenemos actualmente y que nos sirve a nosotros de, digamos, de modelo de gestión a través de 17 cajas, de 17 objetivos sobre los cuales pivota la gestión en materia de sostenibilidad. Por tanto, diríamos que hay dos grandes macrotendencias a nivel de estrategia empresarial y a nivel de producto, a nivel de estrategia empresarial que tiene que ver con los riesgos y con los inversores, con los grupos de interés y demostrar la concienciación y la actuación de forma organizacional, y a nivel de producto con esos valores diferenciales que se muestran en el producto en cuestión. Estos dos temas los vamos a ir viendo claramente en el desarrollo de la huella de carbono. Si hablamos de tendencias, de grupos de tendencias, yo me atrevería a hablar de 5 grupos de tendencias, ¿no? Por un lado, cambio climático, la gran tendencia, ya de hecho todos los países tienen compromisos de reducción. La segunda tendencia, la economía circular, como también macro tendencia. La inversión socialmente responsable como tercera tendencia importante.
todo el ámbito social asociado a temas de igualdad de género, también importante, y de diversidad, y el reporting, ¿no? La información denominada no financiera, que está viniendo también cada vez con más interés y con más énfasis, ¿no? Esos 5 grupos de tendencias son las que están marcando ahora mismo el calendario estratégico por parte de las grandes compañías y de las pequeñas como empresas traccionadas. ¿Y eso qué ocurre en Latinoamérica, ¿no? Y en otros países? Bueno, pues afortunadamente la Unión Europea está liderando este tipo de tendencias y estamos observando, y para nosotros como AENOR es una oportunidad, que nuestro conocimiento, nuestra experiencia anterior se extrapola en esos otros países, ¿no? Y ocurren como temas como el cambio climático, la energía, la economía circular, están rápidamente incluyéndose como exigencias o como nuevas motivaciones en otros países en el marco de la OCDE. Y así ocurre como en Chile nos encontramos con temas de huella, con programas voluntarios como el programa Huella Chile, o temas de economía circular, o nos encontramos como Perú hace 2 años fue el primer país donde se celebró el simposio internacional que promovió la Unión Europea en materia de economía circular y se ha creado un reporting voluntario recientemente que es el de huella Perú, huella de carbono Perú, o en México nos encontramos también con unas exigencias importantes en materia de cambio climático, ¿no? Tanto en la parte voluntaria como también de reporting obligatorio, ¿no? El esquema RENE de reporte nacional de emisiones. Eso es una de las cosas importantes. Muchas veces estos países, estos territorios son espejo de las evoluciones anteriores que han tenido otros países y para nosotros, bueno, pues es una oportunidad y para nuestros clientes efectivamente también, ¿no? De alguna manera, si resumimos esas tendencias, podríamos decir que son los inversores, los inversionistas y la sociedad la que demanda una necesidad de actuación a nivel empresarial o a nivel de producto. Esas empresas realizan las correspondientes actuaciones y los logros los comunican con una exigencia de transparencia, ¿no? Donde ahí entramos nosotros a jugar parte, ¿no? AENOR como tercera parte independiente que quiere dar confianza a ese reporting, ¿no? Bien. Una vez hablado de las macro tendencias y de cuál es el estado de situación, ¿por qué es necesaria la acción empresarial en materia de cambio climático? Bueno, pues yo hablaría de distintas circunstancias que seguro que muchos de ustedes se muestran enseguida reflejados, ¿no? Por un lado, empresas que voluntariamente quieren diferenciarse en el mercado. Y aquí nos encontramos con una empresa española que a nivel mundial hizo hace ya mucho tiempo publicidad sobre su actuación y cómo sus actuaciones producían, en este caso era gestión de residuos urbanos, producían reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O en otro ámbito, en el ámbito de producto, como distintos productos, pizzas, quesos, etcétera, patatas fritas, mostraban el impacto ambiental en términos de una variable, ¿no? Que era la variable de CO2, ¿no? La variable de huella de carbono. Nos estamos encontrando también otras circunstancias como compromisos concretos que determinados territorios incluyen, ¿no? Y este es el caso del recientemente aprobado a primeros de diciembre el European Green Deal, el compromiso verde reeditado por parte de Europa, donde nos comprometemos a ser carbono neutro en el año 2050. Bueno, pues esto está trasladándose rápidamente a otros territorios. Y eso se traduce en leyes que aparecen, leyes de cambio climático y transición energética, como las que suceden y en la contratación pública empiezan a requerirse que los productos que quieran incorporarse a esa compra verde, pues tengan criterios de reducción de emisiones y que vengan verificados, ¿no? A nivel de organización, como aparece ahora mismo en pantalla, o con una exigencia de certificación por tercera parte independiente, o a nivel también de producto que se comercialice en ese territorio, ¿no? Y pongo algún ejemplo de algún territorio en particular en España, como es el caso de Cataluña.
Y aparecen, como he comentado antes, iniciativas voluntarias de reporting, donde las empresas se distinguen porque comunican de forma verificada, por tercera parte, por AENOR, un cálculo, un dato de huella de carbono, ¿no? Y es el caso de, como he comentado antes, de Huella Perú, es el caso de Huella Chile o es el caso del registro reglamentario de México, ¿no? Pero además ocurre otras circunstancias y ocurre que los grandes índices que revisan los inversionistas, esos índices están valorando el reporte por parte del CO2, en la variable CO2 por parte de las organizaciones, ¿no? Y ese es el Carbon Disclosure Project o el Dow Jones de sostenibilidad o el FTSE4Good, que son distintos índices donde están la lista de organizaciones que están reportando esto. Y además estas organizaciones, como es el caso de Coca-Cola que muestro aquí, no se quedan en reportar sus emisiones directas, sino que invitan, y lo del invitan lo pongo entrecomillado porque algunas lo hacen con alguna exigencia superior a la invitación, a que todos sus proveedores colaboren en esto, ¿no? Y empiezan a requerirles datos de CO2 en las actividades que estas organizaciones realizan, ¿no? para los grandes, como es el caso de Coca-Cola, ¿no? O aparecen también nuevas disposiciones sectoriales como el Envifood Protocol, donde es una referencia, una guía de cálculo de huella para el sector agroalimentario, o aparecen, por ejemplo, y ahí está todo el mundo esperando cómo termina, el desarrollo de metodologías para el cálculo de las huellas ambientales, donde incluye la parte de huella de carbono a nivel europeo, ¿no? Por parte de la Comisión, y que luego se prevé que sean requeridos para todos aquellos productos que se van a comercializar dentro de nuestro territorio, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Y esto al final es un efecto tractor para todo el mundo, ¿no? Bueno, una vez que hemos repasado así las tendencias, hemos repasado las implicaciones que tiene, las distintas circunstancias que se están dando ahora mismo a nivel sectorial, a nivel legal, a nivel transversal, organizacional, para poder avanzar en este camino, vamos a comentar durante un tiempo cómo iniciar, ¿no? Por dónde empezar. Cuando hablamos de huella de carbono, para aquellos que no sean conocedores de este tema, decir que es un parámetro, que es un valor. Y es un valor que define las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que una organización, que una empresa o que un producto, ¿vale?, está generando. Ya estamos viendo que hay dos posibilidades, ¿no? A nivel de organización, a nivel de empresa o a nivel de producto. Y cuando hablamos de gases de efecto invernadero, luego se explicará más en detalle, yo no voy a entrar en ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de algunos tipos de gases, ¿no? Gases de combustión, como el CO2 o el metano, el óxido nitroso, o gases de climatización, ¿no? Que también pueden provocar cambio climático, ¿no? Bueno, ese es el concepto de huella de carbono y es de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de huella de carbono, ¿de qué estamos hablando ya en detalle? Pues esto es muy sencillo. Las emisiones son directamente proporcionales a la actividad energética de una organización. Por tanto, si hablamos de gestión de la energía y de reducción de la energía, hablamos de gestión del carbono y de reducción del carbono, ¿no? Por tanto, hay una sinergia clara de los procesos de eficiencia energética y, evidentemente, por tanto, de eficiencia de costes con la gestión del carbono, con la gestión de la huella de carbono. Porque cuando hablamos de energía, hablamos de estas cuestiones. Hablamos de electricidad, hablamos de combustibles, hablamos de fluidos refrigerantes, hablamos de actividad económica, ¿no? Y, por tanto, la cantidad consumida es la variable energética considerada, ¿no? Que es el dato, de alguna manera, que se gestiona para mejorar la huella de carbono, ¿no? El CO2 emitido. ¿Y cómo acometen esto las organizaciones? Pues las organizaciones lo acometen de una forma sencilla como acometen cualquier otro tipo de intervención.
Yo para empezar a gestionar algo necesito conocer, necesito saber dónde estoy, necesito saber en términos de CO2 mis emisiones. ¿Por qué? Porque eso me va a provocar el poder tener conocimiento de las distintas fuentes energéticas, de las distintas fuentes de emisiones que estoy generando y, por tanto, saber focalizar las acciones de reducción, los planes de reducción de forma concreta. Así es como la cometen las organizaciones. Y para esto, ¿qué referencias hay? ¿Por dónde, qué puedo utilizar? ¿Qué hay en el mercado? Pues hay normas ISO y hay otro tipo de referencias documentales que nos permiten emprender este camino, ¿no? Calcular y reducir, ¿no? Y gestionar el carbono, como veremos a continuación. Hay referencias como normas ISO, la ISO 14064, recientemente revisada, con una guía de ayuda, que es la 69. Hay documentos GHG Protocol, también internacional, que se viene empleando. Eso a nivel de organizaciones. Ya hablábamos que teníamos dos ámbitos, ¿no? A nivel de organización y a nivel de producto. Pues a nivel de producto también hay referencias, y hay referencias como también una norma ISO, que es la 14067, otro documento también de GHG Protocol que habla de ciclo de vida, que habla de producto. Bueno, tenemos distintas referencias sobre las cuales se puede hacer los cálculos y son procesos que pueden ser sometidos a verificación por nuestra parte. Si hablamos del primer ámbito de producto, hay que introducir una consideración importante, y es que hablamos del ciclo de vida del producto, es decir, de la consideración tanto de las materias primas que se emplean para su producción, su logística, la elaboración, el transporte del producto, el uso y el fin de vida. De eso se hablará también después. Es decir, cuando hablamos de producto, de huella de carbono de un producto, hablamos con carácter transversal de todo el ciclo de vida, que es el que estamos comentando. Cuando hablamos a nivel de organización, hablamos de emisiones en alcance 1, 2 y 3, que se comentará después seguramente, donde estamos hablando de emisiones sobre las cuales tengo control directo, que serían las emisiones de alcance 1, y aquellas emisiones sobre las cuales tengo un control indirecto, tengo influencia, ¿no? O bien porque es compra de energía, alcance 2, o bien porque son emisiones de proveedores que generan cuando actúan para mí, que serían las incluidas en alcance 3. De tal modo que al final tengo una perspectiva de lo que yo estoy controlando directamente, pero también lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Al final, a nivel de organización también. Hablaremos más despacio, si ya hay tiempo, de las referencias que permiten, ¿no? La 14064 permite identificar las fuentes de emisión, permite establecer una metodología de cálculo, permite establecer acciones de reducción y permite reportar un dato o un conjunto de datos, una información con una suficiente calidad, ¿no? Eso es un poco el esquema que permite las referencias internacionales. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es esto, gestionar, identificar, saber dónde focalizar las mejoras y desarrollar planes de acción. De alguna manera, sí. Yo tengo una organización con una serie de procesos donde yo determino mis características ambientales y finalmente las toneladas de CO2. Yo puedo establecer, focalizando las mejoras en aquellas fuentes de emisión más importantes, pues una caldera, un conjunto de vehículos que tengo, unos procesos que emitan CO2, etcétera, etcétera, las mejoras correspondientes y volver a tener una foto de situación que me permite de una manera clara evaluar la mejora ambiental, ¿no? Y para eso lo puedo sistematizar a través de referencias internacionales, incluyendo la norma 50.001, ¿no? Que es una referencia internacional para la gestión de la energía que me permite de forma habitual reducir las emisiones. Y cuando hablamos de gestión del carbono, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando como de tres grandes acciones, que para mí creo que es lo más potente de gestión de lo que es el cambio climático y la gestión del carbono. Hablamos del cálculo y hablamos de las mejoras, que se traducen en dos cuestiones, básicamente, que son dos posibles acciones no excluyentes. Lo que es el concepto de reducción, es decir, reducir mis emisiones mitigar mis emisiones respecto de la foto de situación anterior, respecto de la línea base,
o compensar, es decir, emprender acciones no en mi propia organización, de otra índole, no en una reducción, que me compense las emisiones que yo he generado, de tal modo que yo pueda ser una empresa carbono neutro, ¿no? Este es el caso, cuando hablamos de reducciones, de algunas compañías, para que se hagan idea. Este es el metro de Bilbao, es una ciudad en España, donde se sometió a verificación ya hace tiempo y establecieron acciones de reducción que en nuestra declaración de verificación las concretamos, las indicamos. En este caso era un proyecto de recuperación de la energía de frenado y respaldábamos el cálculo que se había efectuado de las emisiones que se producían, que se reducían como consecuencia de esta acción que he comentado. De alguna manera y de forma gráfica quiero presentarles lo que para nosotros implica la gestión del carbono. 3 posibles acciones: cálculo, reducción, compensación. Cálculo directamente con los referenciales que hemos visto y con una marca nuestra de ese logro, una vez verificado. Reducción como consecuencia de o bien proyectos de eficiencia energética o bien proyectos de economía circular como consecuencia de mejor valorización de residuos, con una marca correspondiente que habla, respalda la acción de reducción. Y de forma complementaria, la compensación, ¿no? A través de, por ejemplo, proyectos forestales, créditos de carbono, con, evidentemente, la marca correspondiente que implica el logro, en este caso, y poder ser carbono neutro. Una vez explicado las implicaciones que tiene y el camino a poder seguir por parte de las organizaciones en el concepto de gestión del carbono, yo quisiera pararme un ratito a hablar del concepto de verificación. Hemos hablado de inicio de lo que es AENOR, a qué nos dedicamos, como fundamentalmente generador de confianza, ¿no?, a nivel de los logros por parte de las organizaciones, ya sea a nivel de producto o ya sea a nivel de organización. Eso implica que nosotros realizamos algunos procesos objetivos, independientes. No podemos ser juez y parte, evidentemente. No podemos verificar organizaciones o productos donde hemos tenido relación de influencia, evidentemente, en procesos anteriores, con el fin de asegurar la precisión y la integridad de esa información. Es suficientemente precisa esa información cuando una empresa está diciendo 55.000 toneladas de CO2, ¿eso realmente son 55.000? ¿Ese dato es objetivo y está verificado? Y el segundo concepto, la segunda característica es íntegra esa información, es decir, se han considerado todas las fuentes, todos los focos de emisión se han considerado. Ese es nuestro proceso de verificación. Asegurar que se está suministrando información que no tiene omisiones, que no tiene distorsiones, que no tiene errores en definitiva, ¿no? Y todo eso, como he comentado antes, a través del respaldo de las acreditaciones que disponen, ¿no? Ya sea por entidades nacionales, ya sea por Naciones Unidas en el caso de cambio climático, que permiten, en definitiva, tener confianza en estos esquemas de reporte a los cuales las empresas se están dirigiendo. ¿Qué experiencia tenemos? Bueno, venimos trabajando en temas de gestión del carbono, en temas de huella de carbono, si mal no recuerdo, desde el año 2005 aproximadamente. Ya hace algunos tiempos. Grandes compañías y pequeñas compañías han confiado en nuestro buen hacer, en nuestro trabajo. Compañías que prestan actividad en Latinoamérica, compañías propias de Latinoamérica como tal. Al final hacemos prácticamente como 350 organizaciones que cada año verificamos, casi 200 productos que verificamos también cada año. Compañías como LATAM Airlines, ¿no?, con las distintas filiales, que calculó su huella de carbono, que compensó su huella de carbono, como está mostrándose en la slide, y que fue todo ello verificado. A nivel de producto, productos como el pisco de Perú, que calculó su huella de carbono y también nos sometió a verificación para poder entrar en mercados y tener una mejor visibilidad.
compañías de leche, de vino, que en su packaging muestran los logos de certificación de huella de carbono y de la contribución de cada uno de esos productos en términos de CO2. Eventos como la COP que se celebró en Lima, que neutralizó todas las emisiones allá en el 2014, ¿no? cuando se celebró. O muy recientemente los Juegos Panamericanos, que también fueron sometidos a verificación por nuestra parte para asegurar la compensación de las emisiones que se producían y ser un evento carbono neutro por primera vez, ¿no? Esto no implica más allá de algunos de los casos, de los múltiples que podíamos mostrar, pero por lo menos para que en esta media hora tuvieran ustedes una visión general. Y para poder empezar, incluso también podemos mostrar casos en los cuales nuestros alumnos en los cursos que citamos pues van aprendiendo estas técnicas y van implementando estas circunstancias, estos cálculos en sus propias organizaciones, ¿no? Ya sea a través directamente del cálculo y gestión de la huella de carbono o de la gestión de la energía. Y por mi parte, nada más. Agradecerles su tiempo, su rato aquí escuchándome y abierto ahora durante un tiempo, Cintia, a las preguntas que ellos consideren. Sí, correcto. Muchas gracias, José. Esperamos que puedan hacer sus preguntas para poder absolverlas en este lapso de 10 minutos como máximo que tenemos. Ahora mismo veo una consulta de Javier La Rosa. Cuando hagan sus consultas, por favor, nos indican de qué país nos escriben. Él me pregunta o nos pregunta, ¿cómo calculo la huella de carbono en una casa? ¿En una casa? ¿En un edificio? Entiendo, ¿no? Bueno, sí, en una vivienda, ¿no? Vale, pues a ver, en una vivienda lo primero que hay que hacer es revisar, según esas metodologías que hemos visto, qué fuentes de emisión existen. Vamos a pensar que existen fuentes de emisión que son propias de la propia casa como tal, de los insumos que se consumen, ¿no? Si ahí tengo calderas, por ejemplo, de calefacción o de agua caliente sanitaria, si tengo también fuentes de emisión que yo provoco, como es el caso de la energía eléctrica que yo consumo. Yo creo que básicamente sería esas las circunstancias que se darían en una casa como tal, como edificio en sí mismo, ¿no? Ok, listo. A ver, vamos a ver otra pregunta. Nos pregunta Aldo, ¿de qué manera en las industrias pesqueras mejoraría aplicar este tipo de gestión? Bueno, creo que básicamente, a ver, si resumimos un poco las distintas motivaciones que hemos comentado, yo diría, por un lado, los procesos son más eficientes porque tengo que revisar energéticamente mi organización y, por tanto, si estoy consumiendo más, menos o si puedo optimizar esos consumos, con lo cual ya tengo una mejora interna a nivel de costes, eso está claro. A nivel de comunicación, de reporting, evidentemente, una empresa como este sector que es responsable desde el punto de vista de sostenibilidad y eso lo quiere traducir en temas de cambio climático, también está mejor posicionada en los mercados internacionales, tanto a nivel de la propia organización como a nivel de los productos que luego comercialice, ¿no? Yo creo que poco a poco, ya como tercera motivación, poco a poco todos los sectores van a tener que tener compromisos concretos de reducción de emisiones, ¿no? El sector agroalimentario, has comentado, Cintia, que era pesca, ¿verdad? Pesca, correcto. El sector agroalimentario es uno de los sectores que más emiten emisiones, es un sector de los llamados sectores difusos, de los sectores que más emiten, y yo creo que a medio plazo van a tener compromisos concretos por cada uno de los países en términos de emisiones, ¿vale? Eso ya está ocurriendo en Europa, no para el sector agroalimentario en general, pero sí para el sector, por ejemplo, del transporte, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Cira Mejía.
¿cuánto tiempo dura la certificación de huella de carbono de producto y si en ese tiempo puedo usar el logo de AENOR? Y la huella de carbono reducida, ¿cuánto es el mínimo de porcentaje de reducción aceptable? Es de Perú. Vale. Bien, la certificación que se otorga es una certificación por 3 años. A nivel de producto, los ciclos de vida, evidentemente, no varían tanto en el tiempo y se acuerda con el cliente, en función del ciclo de vida, cada cuánto tiempo tienen que actualizar el cálculo de CO2, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo que preguntaba, perdona, Cintia, era... A ver. Ya. El porcentaje mínimo de reducción aceptable para huella de carbono. Perfecto. Nosotros no tenemos un mínimo requerido. Nosotros lo que hacemos es verificar las reducciones, que las reducciones realmente sean efectivas respecto de su línea base. Por ejemplo, una empresa que disminuye consumos de combustible o que ha cambiado una tecnología por otra tecnología, sí puede estar sometida a verificación de las reducciones. Una empresa, por ejemplo, que reduce emisiones porque el factor de emisión de la energía eléctrica del país mejora, pues no es una reducción que le computen a ello porque no es un logro por parte de la propia compañía. Correcto. Aquí tengo, perfecto, gracias. Tengo una de Freddy Cari. Él, nos saluda y pregunta, ¿hay algún esquema que permita validar el cálculo de huella de carbono que realizó mi organización o es suficiente con mencionar que he tomado alguna metodología de referencia? A ver, he comentado algunas referencias, tanto a nivel de organización como a nivel de producto. A nivel de organización hay norma ISO, que es la 14064, la parte 1. Hay documentos internacionales como el GHG Protocol, que se siguen y contra todas esas referencias verificamos. A nivel de producto ocurre lo mismo. Existen documentos británicos como el PAS, existen documentos de ISO como la ISO 14067, que es la que se emplea de referencia, ¿no? Correcto. A ver, aquí nos hacen una pregunta que, la voy a hacer porque también es interesante. ¿Qué nos podría comentar sobre la certificación cero residuos y qué deberíamos hacer en las empresas para implementarla? Bueno, es una certificación que tiene que ver con la valorización de los residuos. Es una certificación que se enmarca dentro de los compromisos de economía circular. Que tiene que ver, como digo, con la comprobación de que los residuos no se están depositando en vertederos y se están valorizando con las distintas formas de valorización que existen, ¿no? Desde la recuperación, el reciclado o la valorización energética, básicamente. Son acciones que las he nombrado así un poquito de pasada porque pueden conllevar, conllevan en la mayoría de las ocasiones reducciones en términos de CO2 y pueden permitir también complementar las deficiencias energéticas. Correcto. Bueno, vamos a hacer una última consulta. María del Pilar Zúñiga de Chile, ella nos pregunta si para determinar la huella de carbono es necesario determinar el ciclo de vida del producto. Si es así, ¿con qué alcance? ¿1, 2 o 3? Vale, hemos hablado que la huella de carbono tiene dos grandes ámbitos, a nivel de organización, a nivel de producto. A nivel de producto sí es necesario el cálculo de toda la huella de carbono considerando todo el ciclo de vida, ¿vale? A nivel de producto. A nivel de organización es cuando entramos en lo del alcance 1, 2 o 3. Y la nueva revisión de la norma 14.064, la parte 1, habla que la organización tiene que pensar, que reflexionar sobre todos los alcances, 1, 2 o 3, y ver cuáles son los significativos, estableciendo una metodología para filtrar, para jerarquizar los más relevantes, y sobre los más relevantes son los que tiene que reportar, ¿vale? No sé si he sido suficientemente claro. Ya. Perfecto, listo. Bueno, tenemos varias consultas acá, pero por tiempo vamos a dejar al final los correos para cualquier duda adicional. Y gracias, José, por la presentación. Ahora vamos a continuar con la presentación de Alessandro. Ya.
Alessandro Guilardino es ingeniero industrial, especialista en mención de impactos ambientales. Cuenta con más de 5 años desempeñándose en proyectos de medición de huella de carbono, huella hídrica y análisis del ciclo de vida de organizaciones y productos. Ha participado en proyectos de sectores como agricultura, ganadería, energía, servicios, entre otros, y él representa a Equamet. Alessandro, buen día. Si puedes, por favor, compartir tu presentación para poder compartirla con los participantes. Ya está. Buenos días, Cintia. Gracias más bien por el tiempo y gracias a los participantes por acompañarnos. ¿Se ve toda la pantalla completa? Correcto, sí se ve. Sí, ya, genial. Entonces, he visto que hay varias preguntas. Voy a tratar de en exposición ir contestando todas, ¿sí? Mientras que se va exponiendo. Primero hay que entender un poco sobre la huella de carbono y vamos a analizar primero qué es el cambio climático, cómo se va con los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores y las metodologías, adentrándonos un poco más según lo que ya explicó José. Primero, gases de efecto invernadero. Creo que todos hemos escuchado de estos tres, ¿sí? Dióxido de carbono lo generamos cuando utilizamos combustibles fósiles, por ejemplo. Metano se genera en la ganadería, se genera en cultivo de arroz, en otro tipo de actividades. Óxido nitroso se genera cuando hay combustión también de combustibles. Esos son los que más conocemos. El problema es que no somos los únicos. Hay muchos más. Según el IPCC son más o menos 100. Entonces, la pregunta es, ¿en qué gases nos centramos o cómo generamos una estrategia de reducción de gases de efecto invernadero? Algo que nos puede ayudar un poco es el potencial de calentamiento global. ¿Cómo nos entiende esto? Se entiende de que 1 kilo de metano equivale a 28 kilos de dióxido de carbono. 1 kilo de dióxido nitroso equivale a 285 kilos de dióxido de carbono. Todo se traduce a dióxido de carbono equivalente. Como verán, hay halógenos y hay los HFC, que son los gases de refrigeración, que tienen valores altísimos, muy altos. Hasta 12 toneladas de CO2 solo por 1 kilo de un HFC con un tipo de refrigerante que se emite al ambiente. Cuando vemos un poco de la mirada global, según lo que dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, vemos que el mayor impacto está por lo que es dióxido de carbono y otros tipos de gases que también generan impacto, pero el mayor es, lógicamente, el CO2 por la cantidad de combustión que generamos. A nivel mundial, hace unos años se sacó un reporte en el cual nos ayuda a ver una imagen, una foto en ese momento, que normalmente lo que más impacto genera es la generación de energía eléctrica, el calor, luego también la parte de ganadería es intensivo en emisiones. Pero ¿cómo se junta esto a los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, vemos tres, que es los más importantes. Primero es acción por el clima, es reducir nuestra huella de carbono. Otro es tener una producción en consumos sostenible y responsables. Y sobre todo también lograr energía renovable, digámoslo así. Todo esto va muy ligado a lo que dice el IPCC de los reportes que deberíamos seguir o la tendencia que deberíamos seguir. Según el último reporte, el escenario o la idea es que lleguemos donde está el RCP 2.6. La idea es reducir nuestras partes por millón de CO2 en la atmósfera, pero ahorita estamos un poquito lejos de eso. Como ven, la parte de baseline es la línea base donde estábamos y donde la idea es llegar hasta abajo. Una estrategia es utilizar la huella de carbono y algo que hacemos es, por ejemplo, en el año 2009 se hizo una encuesta a consumidores europeos, y estamos hablando de hace casi 11 años en Europa, en la cual las empresas o los consumidores, por ejemplo, hablando de huella de carbono, pensaban que debía ser algo obligatorio, de forma de que se tenga esta conciencia ambiental, hablando de hace 11 años, en países como Europa. Ahora aquí en Latinoamérica ya hay mucha de esa conciencia de ver qué genera menor impacto, qué genera menor gases de efecto invernadero, qué es menos contaminante, reusable, reciclable, reutilizable. La pregunta es, todo lo que es reusable, todo lo que es biodegradable, todo lo que es reciclable, todo lo que es carbono neutro, ¿es mejor como estrategia?
Esas son unas preguntas que vamos a responder hoy. Pero para continuar en la explicación, vamos a ver los indicadores de huella de carbono. De forma sencilla, la huella de carbono tiene emisiones directas e indirectas. La definición es el total de gases de efecto invernadero que se emiten de forma directa o indirecta por una organización. Ahí tienen algunos ejemplos de algunos gases y tiene algunas actividades que generan emisiones directas, como quemar combustibles, usar gases refrigerantes. ¿Y emisiones indirectas qué? ¿Por qué son indirectas? Porque yo no las genero, pero soy culpable de su impacto. Si bien es cierto, yo como empresa puede que no genere, por ejemplo, energía eléctrica, puede que no produzca papel, pero utilizo papel. Entonces, eso hay algo que es culpa mía, el hecho de que yo esté utilizando ese papel y alguien más esté generando emisiones para producir ese papel. Estaban haciendo varias preguntas de cómo hacer una medición de huella de carbono o qué debemos incluir. Lo óptimo es que incluyamos emisiones directas e indirectas. ¿Según qué? Hablando de huella de carbono organizacional. Se llama organizacional porque ve las emisiones a nivel de organización. La norma internacional, la ISO 14064, parte 1, te divide en tres: alcance 1, alcance 2, alcance 3. El alcance 1 son emisiones directas, lo que genero yo como empresa. Un ejemplo, tengo una caldera, utilizo hornos en mi empresa para una producción, tengo unas cocinas, tengo termas, utilizo combustible para generar calor. Esas emisiones que se generan por el combustible son mías, alcance 1. Eso es directamente porque yo lo genero en productos, en equipos o en mi propia empresa. El alcance 2 es las emisiones generadas por la producción de energía. Una central termoeléctrica, para producir energía que yo utilizo, tiene que quemar gas natural, R500, R600, petróleo diésel. Tiene que quemar varios tipos de combustibles para generar energía eléctrica. Eso genera emisiones. Si bien es cierto, las empresas normalmente no generan la energía eléctrica, pero la utilizan. Entonces, el alcance 2 va relacionado a esas emisiones que se generan por utilizar esa energía eléctrica. El alcance 3 va a todo lo demás. Todo lo que yo no hago, pero soy culpable. Ejemplo, tengo que utilizar materias primas. Yo no produzco, pero para producir esa materia prima que he utilizado, por ejemplo, papel, si soy una empresa que hace alimentos, carne, algún tipo de otro producto, maderas o lo que fuere, hay emisiones que se generan para su producción de esas materias primas. Eso es alcance 3, todo lo que yo no hago, pero es un alcance indirecto, emisiones indirectas. Como José comentó, hay un cambio bien importante en la ISO 14064. Antes eran solo 3 alcances: alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Ahora, la nueva ISO 14064 para el año 2018 ha cambiado los nombres a categorías. El alcance 1 es exactamente igual que la categoría 1. Considera lo mismo, emisiones directas. Si yo en mi alcance 1 tenía emisiones por mi horno, en mi categoría 1 voy a tener las mismas emisiones por el horno. Alcance 2, lo mismo. Todo lo que es energía eléctrica, calor que compro, lo que sería también refrigeración. Hay empresas que compran refrigeración, por ejemplo. Eso va a categoría 2. Pero el alcance 3 ya cambió. ¿Por qué sentir un poco este cambio? Porque se ha notado que la idea es llegar a la mayor cantidad de emisiones de alcance 3 que se pueda. Entonces se ha dividido en 4 categorías. Una categoría incluye todo lo que es emisiones por transporte. Aquí incluimos transporte de personal, viajes aéreos, transporte de materias primas, distribución de materias primas. La categoría 4, que es algo que en realidad no se pone mucho en las empresas, se pone muy poco, es emisiones indirectas por productos usados. Es donde normalmente hay mayor impacto ambiental, mayor huella de carbono, porque las empresas utilizan muchos productos para generar lo que venden. Una empresa que, por ejemplo, vende alimento para ganado,
necesita comprar soya, necesita comprar muchos otros productos para producir su alimento. Entonces, esa la producción de esos insumos es lo que se coloca en categoría 4. La categoría 5 incluye emisiones indirectas por uso de productos y la categoría 6 son otras emisiones indirectas. Como vemos, lo que ha buscado la ISO es enfatizar en que debemos hacer un mayor análisis, no quedarnos solamente en emisiones por transporte o emisiones por pérdidas por energía o emisiones por uso de papel, sino llegar, por ejemplo, en la categoría 4 a un mayor nivel de análisis y lograr decir mis emisiones por los insumos que utilizo. Ahora, vi una pregunta por ahí que decían, ¿yo puedo utilizar alcance 1 y 2 para hacerlo como huella de producto? O la pregunta es, ¿yo puedo utilizar este enfoque para una huella de producto? Bueno, la huella de producto es otra metodología. Entonces, no sería correcto que uno, por ejemplo, diga alcance 1 y 2, lo sumo y lo divido entre mi total de producción y tengo que mi huella es tanto. ¿Por qué no? Porque hay emisiones en el alcance 3 que están dentro del ciclo de vida del producto y que se deben analizar. Por ello es de que hay una fase del ciclo de vida que se deben incluir para que sea relevante el estudio. Hasta ahora esto es la huella organizacional. ¿La diferencia cuál es? Es que en la huella de producto ya nos centramos mucho más a ver la huella del producto como tal. Una huella de producto busca todas las fases del ciclo de vida. Las fases comunes son las siguientes: extracción de materiales, transporte de materias primas, la producción, la distribución, el uso del producto y la disposición final. Los estudios de huella de carbono comúnmente llegan, hay dos tipos que se utilizan. Bueno, en realidad hay tres. El de puerta a puerta, que básicamente son emisiones directas. Cuna a puerta, que es todo lo que está atrás de mi cadena productiva. Entonces, todos mis proveedores, todos los insumos, eso es lo que incluye mi huella. Y el último, que es de cuna a tumba, que es analizo todo mi ciclo de vida del producto, desde que extraje la materia prima hasta que mi usuario lo consumió y lo botó. ¿Cuál es el problema? La mayoría de estudios de huella de carbono lo que hacen es usar los límites de cuna a puerta. ¿Por qué? Porque la última parte, que es distribución, uso y disposición final, es extremadamente difícil calcularla. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Una empresa que hace leche. Vimos un tema, estoy en un tema de huella de carbono de leche, de producción de leche artesanal. La empresa que hace leche, una empresa grande, imagínense cualquiera, puede mapear a sus proveedores, puede mapear a los proveedores de leche. Sus proveedores de leche pueden mapear todo lo que utilizaron, todos los insumos que utilizaron, de dónde vinieron. Eso lo llega a hacer. Luego de que le compra la leche, puede mapear también, por ejemplo, los cartones de leche, los Tetra Pak o las latas. Puede mapearlas, puede pedir al proveedor que le explique de dónde vinieron las materias primas con las cuales los hizo. Puede medir una huella de carbono por todos sus proveedores. Puede medir la huella de su transporte. No es fácil, pero es posible. Puede medir la huella de su producción, sabe cuál fue su uso de recursos, qué recursos utilizó, cuánto fue su impacto. Pero la pregunta es, ¿cómo puede identificar su distribución? Puede llegar hasta un punto. Puede que diga, bueno, voy a mapear a todos mis mayoristas. Entonces, puede llegar hasta la distribución al mayorista, en la cual llega un mayorista regional. Puede ir más adelante y llegar hasta un mayorista local. Pero es extremadamente complicado llegar, por ejemplo, a cómo de ese mayorista local llega a la tienda de la esquina. Y más aún, saber cómo es que el consumidor final va a la tienda a comprarlo. Puede que el consumidor final viva a una cuadra y vaya caminando. Viva a 5 cuadras y vaya en una moto. O viva a 3 cuadras y vaya en carro. Menos aún puede saber el tema de su disposición final. Es muy complejo. Y por ello es de que también haciendo un análisis de costo-beneficio, normalmente el 80 o un poco más de las emisiones llegan hasta la puerta de producción de la empresa.
Lo demás es lo menor, es un menor nivel de emisiones. Entonces, analizando esto, normalmente se busca llegar a un estudio de cuna a puerta. Es lo que normalmente se hace. Pero la idea es, si tenemos opción de llegar a todo, se llega a todo. Esa es una huella de carbono de producto. La pregunta es, ¿este tipo de mediciones, tipo de huellas, para qué nos son útiles? Ya, vamos a aplicarlo, ¿sí? Pero primero vamos a ver unos datos importantes y aquí se voy a necesitar que me ayuden con sus comentarios. Y Cintia, si puedes ayudarme a ver qué es lo que van diciendo los que están viendo el webinar. Primero, energía eléctrica, ¿sí? En el Perú la energía eléctrica es en 50% aproximadamente de fuentes renovables. Hidroeléctrica, solar, eólica, ¿sí? Papel. El papel, hay empresas que pueden venderte papel carbono neutro. Gases refrigerantes. Hay empresas que, o mejor dicho, los gases refrigerantes, como ya vimos en la primera diapositivas, tienen un alto potencial de calentamiento global. Hay gases que emitir un gas es como quemar cerca de 200 galones de gasolina, más o menos. 1 kilo de gas refrigerante es más o menos 200 galones de gasolina aproximadamente. Y el combustible, tengamos en cuenta que en Perú el combustible tiene cierto porcentaje de biocombustibles, ¿sí? Entonces, pensando en eso, imaginen que en la empresa quieren hacer una estrategia de ecoeficiencia y tienen 4 opciones. Digitalización, en la cual se va a usar 0 papel y en caso sea necesario se va a usar papel carbono neutro. Tienen opciones de cambiar a gas natural todos los vehículos de la empresa. Otro tienen la opción de comprar equipos nuevos de refrigeración, de aire acondicionado, en lo cual se ha hecho un análisis y se utilice un gas refrigerante con menor potencial de calentamiento global. Y el último es que tienen cambio de luces LED. Todas las luces que eran incandescentes ahora van a cambiarse a LED. Pregunta, ¿cuál de estos 4 van a priorizar? ¿A cuál le darían más importancia? Cintia, si puedes ayudarme con algunos comentarios si es que se están teniendo, por favor. A ver, todavía no responden a lo que has preguntado. De repente, si la puedes repetir para... ¿Cuál de estas 4 estrategias que uno podría tener como empresa sería la más importante? O la que ustedes dirían, voy a empezar por esta de aquí, o por la otra. Ya, tenemos una respuesta de Javier La Rosa. Él indica luminarias. Exacto, es una buena idea. Puede que estemos analizando diferentes opciones, ¿no? En un caso, una empresa, un banco al cual le hicimos una medición de huella, utilizaba más o menos 66.000 paquetes de papel al año en todo el banco. La sugerencia que se le había dado antes es utiliza papel carbono neutro. El papel carbono neutro cuesta un sol más. Entonces eran 66.000 soles más que iba a gastar. ¿Cuál es el problema? Sí, dime, Cintia. José Ignacio de España nos indica aire acondicionado. También. Si notan, las respuestas que están dándose van muy ligadas al tema de gestión energética. Y es la mejor opción. Les comentaba lo del papel. Esta sugerencia que se le había dado de usar papel carbono neutro costaba al año más o menos 66.000 soles más. ¿El problema cuál era? Era que la huella de carbono por el papel que tenían era menos del 0. algo por ciento. Se iba a reducir muy poca huella generando mucha inversión. La idea es, la pregunta que pueden hacernos acá es, ¿cuál de todos estos lo aplicamos? Depende mucho de la empresa y de su medición de huella de carbono. Todo depende de ello. Por ello, la idea es analizar una huella de carbono y ver si es que realmente es mejor digitalizar todo, cambio luminario. Normalmente la mejor opción siempre es un cambio de equipos energéticos. Normalmente. Pero hay empresas a las cuales les sirve otro tipo de estrategias.
Por ello es que nos sirve bastante analizar la huella y conocer cuál es el impacto que genera y cuál es mi mayor fuente de emisión. Les pongo otro caso, ¿sí? Este es para una huella de carbono organizacional. Les pregunto, ¿qué es mejor, biocombustibles o combustibles fósiles? ¿Qué genera menor impacto ambiental? Si por el nombre lo tenemos, ¿o qué opinan? Si lo vemos por el nombre, uno podría decir que es el biocombustible, ¿no? Uno escucharía es hay que ser ecológico, biocombustible. Y en cierta forma es cierto. En la fase de uso, la huella de carbono es menor. Las emisiones de la fase de uso del biocombustible son mucho menores que en la de ciclo de vida de un combustible fósil por kilómetro recorrido. ¿El problema cuál es? El problema es toda la fase anterior. ¿De qué depende que un combustible sea mejor que el otro? Del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque en el caso del biocombustible ocurre algo que se llama cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es modificar el suelo que tenemos para, en algunos casos, hacerlo cultivo. Hay casos en los cuales se tala hectáreas de bosque virgen con cientos de años de antigüedad, o miles, para hacerlo campo de cultivo, justo para algunos tipos de biocombustibles. Entonces, esto genera una huella de carbono muy alta. ¿Cómo lo sabemos? Hay muchos estudios de esto. Les muestro solo uno, que es del año 2012. Los estudios que hay son ya de algunos años anteriores, porque se identificó que la mejor opción es buscar biocombustibles que no sean producidos en zonas donde antes había bosques. El caso que vemos aquí, ¿cuál es? Vemos de que la línea que dice gasolina es el nivel de emisiones que tiene la gasolina. La opción era llegar a un 35% de reducción de emisiones. Si pueden notar, hay varios tipos de productos o de productos orgánicos de los cuales sacamos biocombustibles. Puede ser el maíz, puede ser la caña de azúcar, puede ser el trigo o la celulosa. Para todos hay diferentes resultados. ¿Y de qué depende? Todo depende del cambio de uso de suelo. Puede ser de que, por ejemplo, en algunos casos como la caña de azúcar, en cierto escenario, tengas una reducción aún mucho mayor al 35%, como es el tercer caso. Pero hay otros casos como la celulosa, que tenemos que hacer el estudio bien centrado en un caso en específico para poder identificar si es que es útil o no. Porque como vean, tiene un rango muy alto de dispersión. ¿Esto para qué nos sirve? La huella de carbono, para este caso el biocombustible, nos permite entender que la idea es hacer medición de huella de carbono, comparar los productos y ver cuál es el que más me conviene. Hay algo más que sí está súper común ahora en muchos países, y es el caso de una cañita de plástico. ¿Qué es mejor? ¿Cañita de plástico o cañita biodegradable? Les voy a contar algo que me pasó a mí. ¿Sí? Estaba en un centro comercial yendo a hacer unas compras y me ocurrió que vimos un lugar donde venden cafés y fuimos a hacer la compra. Compramos un frappuccino. Lo interesante es de que en ese lugar donde te vendían el café, el frappuccino, tenían algo que no había visto en ningún otro, que eran cañitas biodegradables de cartón. Como pueden entender, el frappuccino es un poco complicado tomarlo sin cañita. Es o con cañita o con una cucharita, pero como es granulado, es difícil tomarlo sin cañita. Es como si quisiéramos decir, en verano a 32 grados en una ciudad, estamos en el carro con ropa de vestir, con un terno y no utilicemos aire acondicionado. Es un poco complicado, por más ambientalmente consciente que seamos, vamos a necesitar usar el aire acondicionado. Lo mismo pasa con el frappuccino. El frappuccino es un producto que es en muchos casos necesario, bueno, al menos para mí y para muchas otras personas, utilizar una cañita o algo para tomarlo.
Pensando en esto, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Utilicé una cañita. A los 10 minutos, más o menos, estaba tomando cartón, porque la cañita se había deshecho. Tuve que utilizar otra cañita. ¿Sí? Esto me pareció un tema súper interesante para analizarlo y ver realmente mi huella de carbono que generé en ese momento. ¿Qué hice? Bueno, como ya recordamos, la huella de carbono ve todo el ciclo de vida. Lo que ocurre es que para el caso que tenía yo no tenía información, yo no sabía de dónde venían las cañitas, entonces no tenía información del transporte de las cañitas y menos aún de cómo se producían. No contaba con esos datos. Solo busqué algunas bases de datos, una de ellas es Equinvent, que es la más reconocida a nivel internacional. Utilicé esa base de datos Equinvent y comencé a analizar ¿qué? La fase de extracción y producción. Entonces identifiqué que en la fase de extracción y producción, utilizando Equinvent y también una base de datos de Plastic Europe, que 1 gramo de polipropileno, que es con lo que hacen las cañitas de plástico, me emite 2.04 gramos de CO2 equivalente. Entonces, más o menos, mi impacto ambiental es el doble. Mi huella de carbono es el doble por producir 1 gramo. En el caso del cartón es muy diferente, porque 1 gramo genera 0.65 kilogramos de CO2 equivalente. Si lo analizamos solo así, solo con las emisiones por gramo, lógicamente vamos a entender de que no es muy difícil verlo, decimos, cañita biodegradable, sí o sí. ¿El problema cuál es? Es que en mi caso, yo tuve que utilizar 2 cañitas. ¿Y la diferencia mayor cuál es? Es que la cañita biodegradable o de cartón tiene mucho más peso, más o menos el doble del peso de una cañita de plástico. Entonces, cuando se hace toda la multiplicación, suma y resta, se identifica que por haber utilizado esas 2 cañitas de biodegradables, generé 1.6 gramos de CO2. Mientras que si hubiera utilizado una cañita de plástico, habría generado 1.24 gramos de CO2. Ahora, esto es solamente analizando las emisiones que generó por extraer el material. ¿Qué es extraer el material? En el caso del plástico es extraer el crudo, procesarlo y generar los pellets de plástico. Y en el caso del cartón va todo el ciclo de vida atrás, de la extracción de la materia prima hasta la producción del cartón. Solo analizando esto, me generaba una mayor huella haber utilizado la cañita biodegradable. ¿Por qué? Porque tuve que usar 2. Si hubiera logrado utilizar solo una, excelente, no había ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre? Tengamos en cuenta que hay un transporte y hay un procesamiento. Si podemos notar, yo tuve que usar más o menos 4 veces más peso en la cañita biodegradable que en la cañita de plástico. La cañita de plástico utilicé más o menos 0.6 gramos de plástico, mientras que como utilicé 2 cañitas, tuve que utilizar 2.4 gramos de cartón. Cuando se hace el análisis, mientras más peso, las emisiones de transporte son mayores. Eso es algo directamente proporcional. Entonces, mis emisiones por transporte habrían sido mayores por las cañitas de biodegradable que la de plástico. El procesamiento también habrían sido mayores. Si vamos sumando todas las fases del ciclo de vida, identificamos de que las emisiones por la cañita biodegradable, en el caso que me ocurrió, que tuve que utilizar 2, habrían sido mayores, y fueron mayores, por lo poco que se pudo analizar, solo las 2 primeras fases del ciclo de vida, que la cañita de plástico. ¿Esto qué nos enseña? No estamos diciendo de que debamos dejar de utilizar biodegradable y usar solo plástico. No. Aquí buscamos entender cómo es de que una huella de carbono permite tomar mejores decisiones. Me puse a pensar en el caso de esta empresa que vendía frappuccinos. Tal vez una estrategia habría podido ser poner los 2, plástico, biodegradable, y enseñarle al usuario, oye, si vas a tomar esto, usa esta. Si vas a tomar lo otro, usa lo otro, o mejor dicho, si vas a tomar algo que no requiere cañita, no uses nada. Esto nos ayuda a
enseñar a tomar decisiones basado en números. Como ya mencionó José, la huella de carbono es un número. Obtenemos un número que nos permite decir si algo genera más impacto ambiental que lo otro. Esto es para lo cual nos sirve una huella de carbono y cómo podemos aplicarla tanto a nivel organizacional como a nivel producto. En ambos casos tiene sus beneficios y permite tomar mejores decisiones, identificando los puntos más críticos de impacto ambiental, que también normalmente están en un alto porcentaje de casos. Está el impacto ambiental muy ligado al tema económico. Si reducimos uso energético, por ejemplo, vamos a generar ahorros también. Para esto nos sirve una huella de carbono. Y bueno, gracias por la atención y por haber estado también acompañándonos en esta presentación. Perfecto, Alessandro, muchas gracias. A ver, vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, no ponen los nombres. Indica, si bien es cierto, depende de la empresa para priorizar proyectos, pero como la empresa debe evaluar para priorizar los proyectos de huella de carbono, lo económico. No sé si se entiende la pregunta. Sí, en realidad la idea es ligar lo económico con lo ambiental. Mira, te pongo el caso de esta empresa, ¿ya? De esta empresa, de este banco. Este banco hubiera estado invirtiendo 60.000 soles anuales en tener un papel carbono neutro. ¿Qué era lo mejor para este caso? Era esos 60.000 soles, invertirlos, por ejemplo, en cambio en luminarias, ¿sí? Cambiamos las luminarias a LED. Puede de que mi recuperación de esa inversión no sea un año, puede que sea 2 o 3. Pero en el tiempo voy a lograr un ahorro económico que me va a permitir recuperar mi inversión de los 60.000 soles. A diferencia de la parte del papel carbono neutro, simplemente es una inversión y no tiene una recuperación. Lo óptimo es analizarlo de ambos lados, económico y ambiental. Por ello es que cuando hacemos una medición de huella de carbono, hacemos un análisis también costo-beneficio. Ese es un servicio completo. Huella de carbono más costo-beneficio y comenzar a darle al cliente sugerencias en las cuales, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, esto te va a permitir reducir emisiones y también generar ahorros económicos. Esa es la idea de la medición de huella, integrar más toma de decisiones. Sí, tienes toda la razón. Aquí tenemos una pregunta de Juan, nos dice, ¿cuáles son los principales errores al medir la huella de carbono en una organización? Ya, los principales errores que se pueden tener son no incluir las fuentes de emisión correctas o buscar siempre reducir, ¿sí? Por ejemplo, puede que digamos, oye, pero yo quiero reducir mi huella y me sale que estoy aumentando, entonces estoy haciendo algo mal. No necesariamente significa eso. Puede que digamos, no, solamente voy a hacer alcance 3, ahorita que se llama todavía alcance 3, y voy a incluir solo una fuente de emisión que es viajes aéreos. Pero no incluyo más. Cuando soy una empresa de servicios con 25.000 trabajadores. El mayor error que se tiene es elegir más las fuentes de emisión que se van a utilizar, no porque no se sepa, sino para simplificar el cálculo o para reducir mi impacto ambiental. Algo también, por ejemplo, que hacemos nosotros es no solamente incluir emisiones por uso de combustibles, por ejemplo, sino buscamos identificar dentro de una huella de carbono organizacional. Hay una parte de alcance 3 que te dice producción y transporte de combustibles utilizados en la empresa. Buscamos integrarlo, ¿por qué? Porque hace un análisis consciente de cuánto realmente estamos generando. Y lógicamente, mientras más impactos integres en el análisis, tu reducción también va a ser mejor, porque lo ves de forma integral. Si reduzco la mitad de mi combustible, no solo reduzco emisiones, también reduzco
no solo reduzco emisiones directas, mejor dicho, también reduzco emisiones indirectas por producir el combustible y por transportar el combustible. Entonces, esa es la idea, analizar bien las fuentes de emisión, integrar todas las que se puedan para lograr un análisis completo. Perfecto. Tenemos una pregunta de Diego Clemente. Cuando nos referimos a que una organización es carbono neutro, ¿solo es porque la organización calculó su huella de carbono en un año anterior y lo compensó con un crédito de carbono o tiene otro concepto? José lo mencionó un poco eso de, la idea es que vaya por un tercero, también revisado, ¿no? Como empresa podemos decir muchas cosas, no significa que esté mal, pero lo óptimo y para tener el respaldo de un tercero es que uno haga su medición de huella de carbono y busque que ese tercero le diga, oye, está bien hecha, y si compensas te doy mi certificado o mi sello carbono neutro. De esta manera logramos que mi análisis sea integral y sea más creíble. Y logramos que lo que desarrolle sea no solo más creíble, sino sea más transparente también. Entonces las personas o el público objetivo al cual yo quiero venderme, yo quiero decir que soy carbono neutro, va a decir, ah, mira, no solamente lo hizo él, sino que hay AENOR que está certificándolo, entonces yo puedo confiar más en él. Esa es la óptima idea de lograr una certificación carbono neutro. Ahora, aparte de eso, también hay ciertos lineamientos que hay que seguir, ¿no? Hay ciertas fuentes de emisión que sí debemos considerar y que hay ciertas metodologías que piden ciertas fuentes de emisión que deberían incluirse. Un ejemplo sencillito. Imagínate que eres una empresa, un banco, y dices voy a hacer carbono neutro solamente para alcance 1 y 2. No es transparente porque tu mayor impacto como banco, lógicamente, es el alcance 3, transporte de trabajadores. Entonces, por eso hay ciertas metodologías y ya estándares que te dicen qué hay que incluir y qué no, o qué es obligatorio incluir, mejor dicho, y una certificación de tercera parte, como la de AENOR, te permite darle a conocer al mundo que estás haciéndolo en función de lo que está normado. Yo quería comentar, Cintia, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Sí, quería comentar solamente una cuestión, absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Alessandro, pero quería comentar un par de detalles. Es importante a la hora de efectuar la neutralidad de las emisiones, qué metodologías se emplean, ¿no? Eso es importante. Ha hablado la persona que ha hecho la pregunta de neutralidad a través de créditos de carbono. Eso es una de las formas que se tiene para compensar las emisiones. Comprar créditos de carbono en el mercado. Esos créditos están avalados porque son de proyectos de reducción de emisiones en MDLs, en VCS, en distintas referencias existentes y que son verificados, como ha comentado antes. Nosotros también somos entidad operacional designada para poder hacer eso, pero también existen otras metodologías que poco a poco se van reconociendo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo forestal, pues también las fijaciones de CO2 que se producen en plantaciones, ¿no? En masas forestales. Poco a poco se van a ir, entiendo yo, ampliando. Por ejemplo, en España ahora mismo hay un grupo de trabajo creado para fijar las metodologías para el sector agroalimentario, ¿no? De alguna manera, agrícola, diría yo, para ser más concretos. Fijaciones en terrenos agrícolas. Pues esas metodologías se están refiriendo, se están desarrollando actualmente. ¿Por qué esas metodologías es importante? Bueno, pues para que realmente se sepa que una tonelada que se ha fijado y se ha calculado bajo esa metodología realmente es una tonelada fijada. Y que tiene estabilidad en el tiempo. Es decir, no vale cualquier cosa. No se puede hacer una fijación de CO2 en cualquier tipo de plantación forestal o con cualquier tipo de especie, ¿no? Pues cada cuestión requiere según la metodología empleada, ¿no? Al final es poder asegurar que igual que el CO2 es reducido, el CO2 realmente queda secuestrado, ¿no? Queda absorbido y eso es de forma estable en el tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias por el aporte de ambos. Aquí tengo una consulta más. Ángel nos pregunta si la eficiencia energética ayuda a reducir CO2 y si esto aplica a beneficios de huella de carbono.
Claro, la eficiencia energética lo que logra es reducir tu huella de alcance 2 o de categoría 2, como sería en la 14064 del año 2018. Entonces, si logramos una eficiencia energética, estamos reduciendo un consumo energético y eso es directamente proporcional a reducir nuestra huella de carbono. Por eso, este tipo de proyectos también, una buena forma de justificarlos es no solo la parte económica, sino también hacer una medición de huella y decir, mira, con el proyecto reducimos tanto nuestra huella de carbono. Genial. Acá hay una pregunta interesante de Javier. Nos dice, para el caso de una empresa de generación eléctrica, de generación de energía eléctrica, como una hidroeléctrica o una central térmica, ¿es mejor aplicar huella de carbono organizacional o huella de carbono de producto? Lo que pasa es que son metodologías diferentes. La organizacional lo que va a analizarte no solamente es la operación de la central hidroeléctrica, sino también toda la parte administrativa. Ejemplo, una central hidroeléctrica consume energía eléctrica, lógicamente, pero también tiene oficinas administrativas, tal vez en otra ciudad, tiene personal que se transporta por vehículos, y todo esto se va a incluir en la huella de carbono, porque es organizacional. En cambio, la huella de carbono de producto, para una hidroeléctrica, en el caso de la hidroeléctrica sería, el producto es 1 kWh. Entonces, este kWh va a estar cuantificado en función de todo el ciclo de vida del producto, que viene desde sería la puesta en marcha un ejemplo, una represa. La puesta en marcha de la represa, todos los materiales que entran. La huella de producto de una central hidroeléctrica sale bastante baja, porque en la fase de operación son casi cero sus emisiones. Pero son dos enfoques diferentes. En realidad son dos enfoques y tampoco podemos decir de que calculo mi huella, la multiplico por el total de producción que tuve y tengo mi huella organizacional. Eso tampoco se puede. Perfecto. A ver, creo que ya estamos con el tiempo. En todo caso, hacemos un último comentario que está acá bastante interesante, que es de Perú, de Desiree. Ella indica, la pandemia del COVID-19 ha hecho que varias empresas paren actividades, por lo que las emisiones han disminuido significativamente, según los datos del MINAN. ¿Es necesario la disminución de emisiones? ¿Sería el ideal de aquí en adelante? La pregunta es, ¿crees que qué es lo que falta para que las empresas tomen las medidas de controles de emisiones de carbono? ¿Será un tema de costos para la implementación, concientización, falta de información? ¿Cómo se puede revertir esto? Bueno, en realidad nos hemos dado cuenta que toda empresa puede digitalizarse hasta cierto nivel. Entonces, lo que siempre ha faltado es que la empresa tome la iniciativa, ¿no? El COVID-19 nos ha obligado a todos a hacer home office. Y muchas empresas, muchas empresas ya lo siguen, ¿sí? Hay que resaltar que hay empresas que ya tenían proyectos de home office, tenías 1 o 2 días a la semana de tu casa, pero el COVID-19 nos permite saber que todas, en cierto nivel, podemos lograr un home office. Todas, independientemente de lo que hagamos o de a qué nos dediquemos. Entonces, lo que faltaba era la obligación, y es muy por seguro que las empresas, cuando se retome el mercado y vuelva a la normalidad el mercado, porque va a tener que regresar a la normalidad, van a haber identificado esto, van a ver que el home office se puede aplicar y que sobre todo es un ahorro para la empresa. Ya hay mucho menos personal utilizando energía eléctrica en la empresa. Las personas también son más felices porque no pierden 3 o 4 horas de su día y tal vez cientos de horas al año yendo y viniendo en un taxi, en un micro o en un carro. Genera ahorro para los mismos trabajadores. Entonces, todo esto nos permite identificar que siempre se puede haber utilizado este home office. Solo es saber cómo aplicarlo. Sí, iniciativa de repente. Perfecto, listo. Muchas gracias, Alessandro, por la presentación. Ahora pasamos con Jorge,
quien tiene algunos ejemplos bastante interesantes de huella de carbono en Perú. Jorge, no sé si puedes compartir tu presentación para que la puedan ver los asistentes. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Se logra visualizar Cintia? Sí, ya la vemos. Qué bueno. Muy bien, buenos días con todos. Como ya me había presentado Cintia anteriormente, mi nombre es Jorge Barrientos. Soy especialista del Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERÚ y yo les vengo a presentar un caso específico que ha sido una implementación de huella de carbono que hemos tenido en 10 cooperativas cacaoteras de la región San Martín. Ya se ha hablado mucho por qué hay que medir la huella de carbono. En este caso específico, ya que estamos hablando de cacao, hablemos de agricultura y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esta es una presentación que hizo CEPAL, una investigación de cómo son las emisiones en América Latina y el Caribe, ¿no? Vemos que la primera, con un 34%, es el cambio de uso de suelo, ¿no? Valga decir, una deforestación de un bosque para hacer una plantación o cualquier otra actividad económica, y la segunda es la agricultura con un 24%. Pero si vinculamos, para poder en muchos sitios hacer agricultura, lo que se hace es una deforestación del bosque. Entonces vemos que la agricultura en sí en América Latina tiene un gran impacto en las emisiones, tal vez el principal impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Podemos ver cómo es el escenario actual. Esta es una publicación que se hizo en el año 2015 sobre el cultivo de cacao en las diferentes regiones a nivel nacional en un escenario actual, y podemos ver cómo las zonas de cultivo disminuyen por el cambio climático, ¿no? Entonces, si vemos cómo está la variación, es una variación muy grande. Entonces vemos que el cambio climático al final va a afectar la sostenibilidad de la agricultura. En lo que son tendencias del mercado, podemos ver que el mercado es el que nos está empujando también a adoptar estas acciones sostenibles, ¿no? Tenemos el tema de orgánico. Empresas como Walmart, Whole Foods tienen códigos ambientales que sus proveedores deben respetar. Ya se ha hablado también de las ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que quieren es que haya una mejora en la parte económica, social y ambiental para lograr un futuro sostenible. Los acuerdos de París y su implementación hasta este año 2020. Tenemos por el lado de la Unión Europea, como ya lo dijo José Magro de AENOR, que es digamos, la zona geográfica o el continente que está liderando el tema ambiental. Ya hemos hablado de estas categorías de productos de huellas ambientales. Tenemos el programa de acción en medio ambiente hasta el año 2020. Ahora tenemos el Pacto Verde Europeo, que ya no solamente va a buscar que la producción en Europa sea ambientalmente sostenible, sino que también todos los productos que ingresen al territorio europeo tengan esa sostenibilidad. Entonces, aquellas empresas que quieran entrar a estos mercados internacionales se están viendo obligadas a cumplir con ciertos criterios de sostenibilidad, ¿no? Y estas macrotendencias que estamos viendo en sostenibilidad, pues se puede ver lo que es vida saludable, compras reinventadas, cambio de límites del mercado, y lo que nos interesa en este caso es el tema del consumo ético, ¿no? Los consumidores están siendo más conscientes de los impactos tanto en el medio ambiente, y por eso quieren que esos productos y toda la cadena de valor sea sostenible. No solamente sostenible ambientalmente, sino que exista también una sostenibilidad social, que exista un comercio justo y que toda la cadena se vea beneficiada de este comercio, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando, de estas macrotendencias. Estamos hablando de que los consumidores se están enfocando más en lo natural, en el tema orgánico, en el tema nutricional y funcional, que estamos viendo
con esta pandemia que hay que tener mucha importancia en lo que es el cuidado de la salud. Entonces, estos tipos de productos van a tener mayor preponderancia. El tema de ser amigable con el medio ambiente, el tema carbono neutral, ya hablamos del comercio justo, toda la cadena se tiene que beneficiar con el comercio, el tema de no trabajo infantil, el tema de no estar testeado o pruebas en animales, el tema de la responsabilidad social empresarial, y bueno, podemos seguir con estas tendencias, ¿no? Entonces, ¿por qué PROMPERÚ se da la tarea de desarrollar estos programas de fortalecimiento, ya sea en el tema social y ambiental? Porque primero ya hay unos instrumentos de política, ¿no? El Plan Estratégico Nacional Exportador, que se llama PENS, que está fijado al 2025, tiene justamente pilares de sostenibilidad. Bueno, PROMPERÚ, al ser la agencia de promoción del comercio exterior y el turismo, obviamente tiene conocimiento del mercado, ya lo hemos podido ver en las tendencias que he mostrado en las láminas anteriores, y justamente estamos diseñando herramientas para la mejora de la competitividad de las empresas exportadoras, ¿no? Entonces, dentro de PROMPERÚ está la Dirección de Exportaciones, la Subdirección de Desarrollo Exportador y el Departamento de Comercio Sostenible. Este departamento al que yo pertenezco, lo que busca es que se promuevan las exportaciones y las cadenas productivas, pero con un criterio de sostenibilidad ambiental, social y económica que va a permitir contribuir e incrementar la competitividad de las empresas exportadoras en los mercados. Estamos viendo que los mercados y el público es lo que está demandando a través de capacidades y asistencias técnicas a empresas a nivel nacional, ¿no? Entonces, para esto, PROMPERÚ lo que ha creado es la ruta exportadora. Ustedes pueden ver, esta ruta es una herramienta que sirve para la promoción de las exportaciones. Lo que tiene como objetivo es que las empresas puedan capacitarse y a través de toda esta ruta puedan ir potenciándose, ¿no? Estamos hablando desde un paso cero, que puede ser una asesoría, pasando por los programas de comercio sostenible. Ahí estamos hablando de programas de certificaciones de orgánico, de comercio justo, biocomercio, el tema que estamos viendo ahora de huellas ambientales, ahí incluimos la huella de carbono, para poder al final, en el último paso, poder llegar a estas plataformas internacionales, ¿no? Entonces, dentro de estos programas, PROMPERÚ lo que hizo, junto con USAID, que es la cooperación de los Estados Unidos de América, lo que hizo fue una medición de huella de carbono en 10 cooperativas cacaoteras de la región San Martín. Hablamos ahí de huella de carbono de producto, o sea, estamos hablando ahí del análisis de las emisiones que ha tenido el producto desde la fase de cultivo, y hablando también de cosecha, el procesamiento y el transporte al puerto de salida o puerto de origen aquí en Perú, ¿no? Viendo estos impactos que ya han mencionado anteriormente, las emisiones que se dan por fertilizantes, las emisiones que se dan por la disposición de los residuos sólidos orgánicos y por el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, para que se pueda entender un poco el tema, habíamos hablado de que la conversión al paisaje, o sea, la deforestación, el cambio de uso de suelo, es lo que tenía las principales emisiones dentro de las cadenas agroforestales, en este caso la cadena de valor del cacao. Estamos hablando que de estas 10 cooperativas había habido un cambio de uso de suelo de aproximadamente 1.700 hectáreas, que representaban casi 420.000 toneladas de CO2 que se habían emitido a la atmósfera, pero luego dentro del proceso, ya dejando, digamos, el cambio de uso de suelo, sino el proceso en sí del cultivo y exportación del cacao, estamos viendo que el tema de fertilizantes, pesticidas, transportes, el control de plagas, tiene emisiones de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esas emisiones se han contabilizado en casi 43.000 toneladas de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera
pero al mismo tiempo estamos hablando que el cacao es un árbol y se encuentra el cultivo dentro de un sistema agroforestal. Entonces sabemos que las plantas tienen la capacidad de secuestro de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero por el tema de la fotosíntesis, y hacen una captura al final de casi 30.000 toneladas, dejando unas emisiones casi de 13.000 toneladas que se emiten al ambiente, ¿no? Entonces uno podría pensar, si es que no se hubiera hecho este análisis, que el transporte es la principal fuente de emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero. Pero lo que se puede ver acá después del estudio es que el manejo de los residuos sólidos, estamos hablando de todo el residuo orgánico que queda luego de procesamiento del cacao, es el que se lleva casi en un 93% el tema de las emisiones, ¿no? Es por eso que es necesario el cálculo de la huella y analizar todo el ciclo de vida, porque si no se hace, nos podría llevar a una mala interpretación de dónde se están generando las principales emisiones, ¿no? Como dije, hubiéramos pensado que es el transporte porque es lo que lo tenemos más visible. Sin embargo, estábamos viendo que en el tema del transporte solamente es un 0.40% de las emisiones, ¿no? No llegamos al 1%. Entonces, para que las empresas o esas cooperativas puedan, digamos, mostrar a sus clientes que están siendo ambientalmente responsables, en este caso estamos hablando del indicador de cambio climático, la que es la huella de carbono, se realizó la medición de la huella de carbono a estas 10 cooperativas, se les entregó un sello digamos, que han medido el carbono, aparte de un certificado, se les entregó un reporte de huella justamente con los resultados que hemos visto ya más a detalle y con la recomendación de qué deben hacer para poder llegar a una siguiente fase, que es la mitigación de esas emisiones. Se generó también el tema de una calculadora en base Excel de lo que es para que ellos puedan ya realizar la contabilidad de su huella de carbono, y eso se ha hecho a través de capacitaciones y desde el año pasado, desde mediados del año pasado, estas 10 cooperativas, lo que se está trabajando es en un plan ya de mitigación, que es una segunda fase después de la medición, esperando que esta segunda fase concluya en julio de este año, para que estas empresas puedan realizar una segunda medición y ver cuáles han sido su progreso y cuál ha sido su avance en lograr disminuir la huella de carbono, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo que hemos mostrado de los muchos que hemos hecho en el Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERÚ. Dejo mi correo para cualquier consulta y eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Vamos a dejar, en todo caso, si es que hay alguna consulta adicional, estamos colocando los correos de nuestras sociedades, ¿ya? Dependiendo de qué país sean, ahí pueden escribirnos para cualquier duda, consulta, o si les interesa saber más detalles sobre cómo hacer una verificación de huella de carbono o cualquier otro sistema en función a cambio climático. Agradecemos a todos por su participación. Estamos en el transcurso de la tarde o más tardar mañana vamos a colgar las conclusiones de este webinar para que puedan ahí acceder a cierta información de interés. Si pueden estar atentos a nuestras redes sociales en LinkedIn y en Facebook para que puedan acceder sin problema, o de lo contrario nos escriben a los correos que están ahí indicados según el país de donde estén ubicados para poder resolver cualquier tipo de duda que puedan tener. Muchas gracias a todos, a Jorge, a Alessandro, a José y a Blanca, que también está presente. Blanca es nuestra jefa de capacitación. Para cualquier curso o duda, consulta sobre las capacitaciones que tenemos, también pueden escribirnos al correo que está en la pantalla ahora mismo. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos la acogida y que tengan un buen día.
Hasta luego.